China, Taiwán y Silicio. Antecedentes históricos. En 1912, una revolución china llamada la Revolución de Xinhai le daba fin a la dinastía Qing, la cual cayó después de 300 años en el poder. Fue una revolución ligada al republicanismo, al nacionalismo, la unidad nacional y la modernización. El nuevo líder de la naciente China republicana fue Sun Yat-sen, también líder del Partido Nacionalista Chino. La revolución había dejado grupos armados conocidos como los señores de la guerra, que con frecuencia se enfrentaban entre sí, es decir, China vivía una polarización al interior de su territorio. Es por eso que buscaron ayuda internacional para sofocar este tipo de milicias armadas que no permitían el control efectivo del territorio chino. El único país que respondió al pedido de ayuda fue la Unión Soviética. En aquel entonces, los soviéticos veían con muy buenos ojos que el Partido Nacionalista, que se había convertido en gobierno, fuera aliado del Partido Comunista Chino. A esta alianza se la conoció como el Frente Unido. En 1925 muere Sun Yat-sen. Asume el mando Chiang Kai-shek, quien a propósito de los enfrentamientos de los señores de la guerra, inició una expedición al norte con el objetivo de hacerse del control territorial. Para aquel momento, la Unión Soviética estaba ya cometiendo demasiadas intromisiones, lo cual agradaba al ala izquierdista y comunista del Partido Nacionalista Chino. Sin embargo, al interior de este partido también existía una facción derechista, que por supuesto no vio con agrado la injerencia soviética. Para 1927, Chiang Kai-shek se quedó solo con el apoyo de la facción derechista. Las otras dos rompieron su alianza con el Partido Nacionalista. Al calor de esta ruptura y desunión, Chiang Kai-shek ordenó una purga en contra de los comunistas en Shanghái, lo cual derivó en cientos de ejecuciones. En determinado momento también se produjo un distanciamiento entre izquierdistas y comunistas. Entonces los comunistas se reorganizaron y promovieron la revolución agraria al mando de Mao Zedong. En 1927, el Partido Nacionalista aglutinaba solo a derechistas, los cuales, enfocados en su lucha contra los señores de la guerra, fueron sorprendidos ese mismo año por aquella guerra civil promovida por el Partido Comunista. A pesar de su gran habilidad en combate y algunas victorias, la superioridad numérica de los nacionalistas les permitió controlar la situación. Pero de pronto vino la Segunda Guerra Chino-Japonesa, que abarcó desde 1937 hasta 1945. La invasión japonesa obligó a comunistas y nacionalistas a olvidar sus diferencias y unir fuerzas contra el agresor. La cooperación soviética y estadounidense finalmente le permitió a China repeler la agresión nipona. Al final de la guerra, las fuerzas comunistas se habían fortalecido, rearmado y reorganizado, lo cual les permitió instaurar su gobierno y control en varios territorios del noreste chino. Para 1947, la guerra civil fue reanudada. Todo el armamento que la Unión Soviética había capturado de los japoneses en la invasión fue entregado a los comunistas chinos. Por su parte, Estados Unidos se dio la tarea de armar a los nacionalistas. Sin embargo, después de cruentos enfrentamientos, el gobierno finalmente fue derrotado y aquel 1 de octubre de 1949, Mao Zedong estaba proclamando la República Popular de China. Es así que el depuesto gobierno y sus 2 millones de soldados nacionalistas vencidos decidieron huir a Taiwán. Si bien el gobierno comunista de la flamante República Popular de China deseaba tomar la isla de Taiwán por la fuerza, esto no fue posible.
Primero, por el apoyo internacional que recibieron los autoexiliados nacionalistas. Y segundo, por la guerra de Corea que estalló en esa época. Fue demasiada dosis para Estados Unidos ver la amenaza de Corea del Norte contra la Corea capitalista, como para además permitir un desembarco chino en la isla, momento en el que el presidente Truman decidió enviar a la séptima flota con la específica misión de proteger a Taiwán. El gobierno comunista chino, agotado por tantos años de conflicto, entendió que estaba en desventaja contra las fuerzas navales norteamericanas y decidió renunciar a sus planes. Cabe mencionar que entre estos dos bandos nunca se firmó la paz oficialmente. Es así que en 1949 ya existían dos Chinas, una continental en manos de los comunistas llamada República Popular de China y otra en manos de los nacionalistas asentada en la isla de Formosa, Taiwán, bajo un régimen capitalista y llamada República de China. Para la comunidad internacional dentro del marco de Naciones Unidas, el gobierno de Taiwán representaba a ese país, al menos así fue hasta 1971, año en que dicho organismo internacional cambió de opinión y desde entonces China es representada internacionalmente por el gobierno de Pekín. Esto no impidió que países capitalistas mantuvieran relaciones diplomáticas con Taiwán, como por ejemplo Estados Unidos, que además a lo largo de los años le vendió armamento para que pudiera hacerle frente a cualquier agresión china. Esas son las cosas de la historia. Así se formaron dos países del mismo nombre y a pesar de que comparten un mismo origen, de que son harina del mismo costal, tal parece que su destino común es estar enfrentados. Antecedentes y movimientos del tablero geopolítico. El estrecho de Taiwán tiene 130 kilómetros en su punto más cercano. El general estadounidense Douglas MacArthur dijo: Taiwán es un portaaviones insumergible que impide el acceso de China al Pacífico. En los años 70, Estados Unidos reconoció el principio de una sola China. Dicho de otra manera, el país del norte ha reconocido la unidad de China durante 40 años. En el año 2005 se aprobó una nueva ley en China, promovida por el Partido Comunista que gobierna ese país, en la cual se autoriza el uso de la fuerza en caso de que Taiwán proclame su independencia. En la realidad de que China es la fábrica del mundo en su condición de gran prestamista global y gracias a su ascenso comercial ha logrado presionar a la mayoría de los miembros de la comunidad internacional para que no reconozcan a Taiwán como un estado independiente. En el año 2022, solo 14 países habían reconocido a Taiwán como un estado independiente. Sin embargo, la Unión Europea y al menos 47 países mantienen relaciones diplomáticas no oficiales con Taiwán. Para ello, utilizan oficinas económicas, culturales y comerciales que en la práctica fungen como embajadas o consulados. Rusia y Corea del Norte comparten muchas afinidades con la República Popular de China. Se podría decir que son amigos naturales. Japón, por los conflictos armados históricos que ha tenido con China, por sus diferencias políticas y tantas otras cosas, no es precisamente aliado ni país amigo de China. De hecho, el territorio japonés alberga bases militares estadounidenses. Existe una disputa por las islas Senkaku bajo la administración japonesa. Para China, islas Diaoyu, de las cuales reclama soberanía. Para Taiwán, islas Tiaoyutai, de las cuales también alega ser el legítimo dueño. Existe una disputa entre Rusia y Japón por las islas Kuriles. Existe una disputa territorial sobre islotes y archipiélagos en el mar de la China meridional. Por el mar del sur de China transita 1/3 de todo el comercio marítimo mundial, zona que el gobierno
gobierno de Pekín ha codiciado controlar en su totalidad, lo cual ha generado enfrentamientos y controversias con Filipinas, Vietnam, Malasia, Indonesia y Brunei. El gobierno de Pekín ha declarado que antes del año 2049, Taiwán será reintegrado a la República Popular de China. Desde que Tsai Ing-wen ganó las elecciones y se convirtió en presidenta de Taiwán, las relaciones diplomáticas con China se deterioraron. El gigante asiático buscó sanciones económicas contra la isla. A tal punto subieron las tensiones que el gobierno de Pekín desplegó ejercicios militares cada vez más frecuentes en contra de Taiwán, en un claro acoso al gobierno de Taipei. Ejercicios sin precedentes a raíz de la visita de Nancy Pelosi. Para Pekín, una provocación que no podía quedar sin respuesta. Durante 4 días, China ha bloqueado la isla autogobernada, dejando claro lo que podría pasar. Son las maniobras más potentes, intensas y disuasorias hasta ahora, según ha dicho en televisión este militar de la Universidad de Defensa del Ejército chino, que asegura haber efectuado ataques ante los ojos del barco estadounidense Aegis y haber obligado al buque Ronald Reagan a retirarse cientos de kilómetros. Taipei denuncia que el ejército chino ha simulado una invasión, con ataques desde tierra, aviones, buques y drones. Las maniobras han obligado a desviar 900 vuelos internacionales y a cancelar otros 200 en estos 4 días. Balance militar entre China y Taiwán. El presupuesto militar de China duplica al de Taiwán en promedio entre 15 y 20 veces. Aún así, el ejército chino no tiene mucha experiencia en combate. El 20% del entrenamiento de sus tropas consiste en estudiar la ideología comunista de su gobierno. Posee una logística militar aún muy lejos de igualar a la de Estados Unidos, y casi la mitad de sus recursos humanos están destinados al cuidado de sus fronteras y a su seguridad interna. Esto a causa de las malas relaciones diplomáticas que tiene con la mayoría de sus vecinos. Su armada solo es el 30% del total de la fuerza naval de la zona, donde por cierto, la mayoría de los países de Asia-Pacífico como Australia, India, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán, Corea del Sur y Taiwán son aliados de Estados Unidos, no de China. Del total de la isla de Taiwán, solo 14 playas son geográficamente vulnerables a un desembarco naval. Los otros 120.000 kilómetros de costa son rocosas, tienen acantilados, arrecifes o muelles de hormigón, lo cual inviabiliza un ataque por mar en toda esa zona. El terreno taiwanés es montañoso, los sectores planos poseen presencia de población civil o plantaciones de arroz, características geográficas que se convierten en obstáculos al avance de cualquier fuerza terrestre. En el aspecto cualitativo, China posee armas de fabricación propia y de procedencia rusa, como por ejemplo los aviones de combate Sukhoi. Por su parte, Taiwán también ha desarrollado algunas armas de fabricación propia, pero también posee armas de fabricación estadounidense, como por ejemplo los cazas F-16CB Block 70 o los sistemas antiaéreos MIM-104 Patriot. En cuanto al aspecto cualitativo, el balance es el siguiente: poder terrestre, 290.000 efectivos permanentes, 1.675.000 efectivos de reserva, 650 tanques, 2.093 piezas de artillería, 2.035.000 efectivos permanentes, 5 millones de efectivos en reserva, 5.400 tanques, 9.834 piezas de artillería, poder naval, 32 naves, 4 submarinos, 4 destructores, 22 fragatas y 2 corbetas. Poder naval de 171 naves, 79 submarinos, 41 destructores, 49 fragatas y 2 portaaviones. Poder aéreo, 504 aeronaves. Poder aéreo, 3.227 aeronaves. Claramente, la ventaja numérica está a favor de la República Popular de China. Interdependencia. Como sabemos, la interdependencia es la dependencia mutua entre dos o más actores internacionales.
Lo primero que hay que tomar en cuenta es que China ha tenido un ascenso económico y comercial innegable a nivel mundial en los últimos años. Su crecimiento promedio anual ha sido del 10% por varias gestiones consecutivas. Esto le ha permitido ser cada vez más importante a nivel internacional y a la hora de negociar. También es preciso recordar que el año 2010, China y Taiwán firmaron un tratado de libre comercio, claramente marcando un nuevo grado de interdependencia entre ellos. Para aquel año, la expectativa de este intercambio comercial alcanzaba los $110.000 millones anuales. Como lógica consecuencia de este acuerdo marco de cooperación económica, ECFA, por sus siglas en inglés, se eliminaron aranceles. De parte de China, gravámenes a productos taiwaneses valorados en $13.840 millones. De parte de Taiwán, gravámenes a productos chinos valorados en $3.000 millones. Adicional, el acuerdo generó 260.000 nuevos puestos de trabajo en la isla y abrió a empresas taiwanesas 11 sectores del continente, incluyendo banca, seguros y hospitales. En el año 2018, China fue el principal socio comercial de Taiwán. En esta gestión, el 24% del total de lo que intercambió con el resto del mundo, el 29% de sus exportaciones y el 19% de sus importaciones, según cifras del Ministerio de Economía. Por cierto, Hong Kong, que posee un sistema económico independiente de China, representa el 31% de su intercambio comercial total, Estados Unidos el 12% y Japón el 11%. Sin embargo, el subdirector del Instituto de Investigación Económica de Taiwán, Darson Chiu, declaró en una oportunidad que la economía taiwanesa dependerá cada vez menos de China. Taiwán es conocido en el mundo por sus productos manufacturados. Alrededor del 70% de su producción económica se atribuye a sus exportaciones. Y a pesar de ser solo un poco más grande que el estado de Maryland y aproximadamente la mitad de Escocia, el 2022 ya poseía 24 millones de habitantes. Para el año 2021, el PIB per cápita de China alcanzó los $12.259. El de Taiwán ese mismo año casi triplica al de su vecino, 33.775 de PIB per cápita, según datos del Fondo Monetario Internacional. Es evidente que, al margen de sus diferencias y constantes tensiones, existe un importante grado de interdependencia comercial entre ambos. Para China, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con Taiwán es una estrategia para que en un futuro próximo le sea viable absorber y reintegrar la isla a su territorio. Para Taiwán, jurídicamente hablando, el hecho de que China firme un tratado de libre comercio con la isla de alguna manera implica el reconocimiento de este último como un estado independiente. Aunque el estatus internacional de Taiwán ha sido confuso desde 1971, en la práctica hay aspectos relevantes como este. También está el hecho de que los taiwaneses poseen su propio pasaporte y su propia moneda, el nuevo dólar taiwanés. El escudo de silicio. Como sabemos, el silicio es un elemento químico metaloide. Después del oxígeno, es el elemento más abundante de la corteza terrestre. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Taiwán? Veamos, el silicio es el material con el que normalmente se fabrican los microchips, también llamados microprocesadores o semiconductores. Resulta, pasa y acontece que el mayor fabricante de estos componentes electrónicos se encuentra en Taiwán, la empresa TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, por lo bajo, es la que surte del 60% de microprocesadores requeridos por la demanda mundial, desde semiconductores básicos que utilizan juguetes, microondas o cepillos dentales electrónicos hasta microchips de celulares, de aeronaves o inclusive de uso militar. Vamos con el siguiente ejemplo. Medio Oriente y el norte de África se abastecen del trigo y maíz que producen Rusia y Ucrania.
Cuando estos dos últimos entraron en guerra, el abastecimiento de estos cultivos básicos se vio seriamente afectado, lo que puso en riesgo la seguridad alimentaria de 48 millones de personas solo en el norte de África. Esto demuestra las terribles consecuencias que puede llegar a tener un conflicto armado. Ahora bien, siendo Taiwán el mayor productor mundial de microchips, invadir la isla militarmente generaría de inmediato una escasez de estos semiconductores que mueven la digitalizada economía global. El siglo XXI depende más de la electrónica de lo que a veces estamos conscientes. La pandemia de coronavirus causó escasez de microprocesadores, lo que llevó a la industria automotriz al colapso. Aún así, el año 2020 la demanda de este producto se incrementó en un 6,5%. Para el año 2021, la demanda subió a un 26%. Es por eso que, si China se apropia de la producción de chips, lograría una fuerte influencia mundial. Está claro que una guerra a gran escala entre China y Taiwán dejaría al mundo tecnológicamente paralizado, algo que el Dragón Rojo, en su calidad de fábrica del mundo, no puede permitirse, al menos no todavía. Como dice el dicho, para China sería como dispararse en un pie. De aquí nace la metáfora. Taiwán tiene un escudo de silicio. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Estados Unidos, por su parte, aprobó la ley CHIPS, con la cual decidió invertir $52 mil millones con la mismísima Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dicha inversión abrirá 19 nuevas fábricas en territorio norteamericano, que además le permitirá producir chips 10.000 veces más delgados y 20.000 obleas de silicio al mes. Por su parte, Corea del Sur decidió seguirle los pasos a Estados Unidos y abrió su billetera para destinar $450 mil millones al mismo objetivo. Finalmente, ¿se producirá una invasión china a Taiwán? China ha demostrado ser un país que le gusta hacer planes a largo plazo. Su política exterior prioriza el comercio y los negocios. Eso es un hecho. Es así que para muchos analistas, China definitivamente llevará sus tropas a Taiwán y tomará la isla por la fuerza. Pero no mientras el escudo de silicio esté vigente. Cuando esa invasión militar deje de implicar un alto costo comercial para el gobierno de Pekín, solo entonces será efectuada. Pero ¿cuándo será esto? Todo parece indicar que será entre el 2025 y el 2027, cuando la importantísima industria de los microchips genere un balance de poder distinto al del 2022. Cuando eso suceda, las probabilidades de ver al Dragón Rojo lanzar fuego sobre la isla de Formosa serán mayores. Déjanos en los comentarios si estás de acuerdo. En tu opinión, ¿una invasión china a la isla de Taiwán es improbable o inminente? Si es así, ¿cuándo crees que podría suscitarse? La visita de altos funcionarios estadounidenses a Taiwán, como la de Nancy Pelosi y otros congresistas, ¿crees que terminen encendiendo la chispa de la guerra? Apóyanos con un like y suscríbete para más contenidos como este.